Estás en Ven y Sígueme Live. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué bueno poder estar junto a ustedes este día jueves, comenzando la tarde para compartir la palabra del Señor en este día, sabiendo que siempre Dios tiene algo nuevo para nuestras vidas. Aunque sea un mensaje que muchas veces conocemos, que ya sabemos, Dios nos entrega siempre algo nuevo cuando nuestro corazón está deseoso de oír la voz del Señor. Fíjate que quiero compartir con ustedes algo que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el verso 5 específicamente, en la parte B de este versículo. El Señor nos habla algo y nos dice: porque separados de mí, nada nosotros podemos hacer. Y se estaba refiriendo que Él era la vid y nosotros los pámpanos, y teníamos que permanecer apegados a Él. ¿Te has puesto a pensar en esto, que muchas veces parece una frase probablemente aprendida para nosotros de la Escritura, que Dios nos dice que separados de Él nada podemos hacer? Pero te has puesto a profundizar en lo que significa para nuestras vidas como cristianos cuando tú y yo hacemos un análisis de nuestra vida, un análisis de nuestro tiempo, que desde cuando nos hemos convertido al Señor hasta los días de hoy, y vemos cuántas veces hemos vivido probablemente separados del Señor. Y Dios nos dice algo que es importante y clave, que muchas veces no vemos los frutos o los resultados en nuestra vida de esto, porque el Señor dice: separados de mí, nada nosotros podemos hacer. Y cuando vemos esto, también nos afirma la Escritura, y está hablando de nuestra fe, nos está diciendo que quien está pegado al Señor y quien permanece es alguien que está siempre insistiendo, que siempre está perseverando, avanzando con el Señor, que no lo hace a veces, sino que siempre lo está haciendo. Ahora podríamos decir, bueno, hay momentos que a veces sabes que son malos, son difíciles. Claro que sí, vivimos situaciones difíciles, enfrentamos momentos duros en nuestra vida, pero la clave de la Escritura, y es lo que hoy quiero compartir con ustedes, y por eso es tan importante que podamos reflexionar en esto, que separados del Señor nada podemos hacer. Quizás podemos tener muy buenas estrategias de forma humana, que podríamos medir, desarrollar planes en el cual nosotros podamos decir: mira, estoy en esta situación, salgo de esta manera, de esta forma. Y yo con eso no te digo que no podamos nosotros pensar, muchas veces tirar líneas en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos pasa que estamos aproblemados con una situación que a veces nos supera y tratamos de alguna manera buscar soluciones, buscar consejos, buscar ideas muchas veces? Hoy, cuando la información está a la mano, a un clic, muchas veces buscamos información para buscar soluciones, salida. Y yo no digo que todo esto esté mal, pero creo que Jesús nos da una clave en su palabra. Por eso que es importante lo que dice acá el Evangelio de Juan, que el Señor nos da una clave que es fundamental, que nos está diciendo: mira, si tú te separas, si lo que nos une, lo que nos tiene unidos se separa, nada nosotros podamos hacer, aunque tengamos todas esas ideas o esa capacidad de nosotros poder desarrollar un montón de cosas, un montón de alternativas. La Biblia nos está enseñando que si no estamos en Jesús, es imposible que nosotros podamos salir bien de la situación que queremos enfrentar. Esto nos llama a nosotros a entregar por completo nuestra confianza puesta en el Señor, es descansar en Él. ¿Has pensado en eso que la Escritura nos dice, que descansemos en Él? Yo creo que lo pensamos, lo recordamos, lo escuchamos, pero muchas veces no lo vivimos. Y creo que el tiempo propicio de esto es que nosotros podamos realmente descansar en el Señor. Así, descansar. Piensa tú en esos tiempos de ocio que muchas veces tenemos después de una jornada de trabajo, de los quehaceres. Muchas de nuestras esposas que trabajan arduamente, hoy día que estamos en casa, nos damos cuenta cuánto trabajan nuestras esposas. Muchas veces les decimos: bueno, es que yo trabajo, es que yo hago esto, claramente para traer el pan a la casa, y les damos muchos ejemplos, pero hoy día creo que cuando estamos más tiempo por la situación que estamos viviendo en el mundo y nos damos cuenta cuánto trabajan nuestras esposas, nos sacamos muchos el sombrero y decimos: realmente nuestras esposas están cansadas, ya después de la labor de todo el día nos atienden a nosotros. ¿Te has puesto a pensar cuando llega ese momento, cuando ya no hay más fuerza, donde ya no se acabaron las energías y uno quiere descansar, quieres dormir, quieres tener un tiempo relajado, qué sé yo, ahí en tu sofá, en el sillón, no lo sé, en la forma en que tú descansas, en el lugar que más
descanso te da, o más placer te da tu cuerpo para poder descansar? ¿Has pensado cuando tratas de, ojalá, apagar tu mente y dejar de pensar en muchas cosas y decir, bueno, voy a descansar después de todos los afanes y las tareas difíciles del día? Bueno, la Escritura nos enseña algo, nos dice que nosotros debemos descansar. Y yo te decía apagar nuestra mente. La verdad que es casi imposible que nosotros podamos apagar nuestra mente. Siempre estamos pensando, siempre estamos dando algo vuelta en la cabeza. Y la Biblia nos enseña otra clave muy interesante, importante justamente para ese momento, cuando probablemente nuestra mente, nuestro pensamiento está dando vuelta en tratar de resolver cosas que no alcanzamos a resolver humanamente, que probablemente pensamos, necesito la ayuda de esto otro, y no alcanzamos, y nuestra mente está pensando, ¿cómo resuelvo? La Biblia nos da una clave precisa para nosotros que creemos en el Señor, que confiamos en la palabra, que confesamos que su palabra es verdad. Nos da una clave y nos dice que nuestro corazón se llene de la palabra de Dios. Es más, el Antiguo Testamento nos dice que aprendamos la palabra, que vivamos la palabra, pero que también hablemos la palabra, o sea que recitemos la palabra, que la aprendamos de memoria. Eso es lo que está diciendo, porque yo te decía, como muchas veces no podemos apagar nuestra mente, es claramente que es así, nos está diciendo algo, y esa clave es que nuestra mente y nuestro corazón esté lleno de la palabra de Dios, para que en esos momentos probablemente que estamos agobiados, que no encontramos salida, pase algo en nuestra vida esté pegada a Cristo, esté conectada. ¿Y cómo está pegada? ¿Cómo está conectada a esa vid que dijo Jesús que Él era en el capítulo 15? A esa vid que es para nosotros, para los que hemos sido salvos. Porque fíjate que hace la diferencia ahí, y leyendo en los versículos desde el verso 1 en adelante, nos dice que Él es la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y ya que vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, el Señor nos dice, permanezcan en mí. Como el pámpano solo no puede llevar fruto a sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y Él nos dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, y el que está en mí lleva mucho fruto, y el que en mí no permanece, en el verso 6, se seca, es cortado. Entonces la forma de estar vinculados y pegados a la vid, a esa savia, es a través de su palabra. No hay otra forma que nos dé la claridad y la dirección que nosotros necesitamos. Yo te decía esto, que creo que es muy atractivo e interesante, y de ponerlo en práctica en este tiempo, cuando estamos viviendo tiempos difíciles y complejos. La Biblia nos enseña que vivamos, que la palabra del Señor more en abundancia en nuestros corazones, para que sea eso, el nexo, el vínculo que nos pega ahí a la vid, a Jesucristo. Recuerda que Él es el verbo, Él es la palabra, y si esa palabra está en nuestra vida y en nuestro corazón, nosotros deberíamos estar pensando en ella cuando muchas veces estamos afligidos, cuando muchas veces estamos preocupados y angustiados por cosas que no podemos resolver. La Biblia tiene la respuesta para nosotros y nos dice que por nada estemos afanados, sino que oremos, que sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones, con toda acción de gracias, con todo ruego, con toda súplica delante del Señor. Nos insta a que siempre estemos clamando al Señor. Y esto quizás en ese momento que digo, donde nos apartamos a descansar, después que vemos que las tareas del día nos han agotado, y cuando hay muchas cosas que necesitamos resolver, y no hablo de situaciones probablemente, qué sé yo, económicas o de alguna situación menos grave, porque hay situaciones graves muchas veces en nuestra vida, complicadas, que son situaciones que no podemos resolver, quizás con un amigo, con alguien que nos pueda ayudar, con alguien que nos pueda dar un consejo. Necesitamos algo mayor, necesitamos a Dios en nuestra vida. El Señor lo dijo, y por eso es tan relevante lo que dijo Jesús: separados de mí nada podemos hacer. Cuando habla de fruto, no solo habla de frutos que nosotros podamos mostrar a otros, sino que el fruto mayor de la permanencia con Jesús, de que tú y yo somos salvos, es que nosotros permanecemos, o sea, perseveramos, como te decía al principio. La Escritura nos dice algo: el que será salvo es el que persevera hasta el fin. Pero no está hablando de que yo soy salvo y hago los esfuerzos para ser salvo. Claramente que yo me esfuerzo por obedecer la palabra de Dios, por negarme a mí mismo, pero está diciendo que es intrínseco en nosotros, que nosotros perseveramos hasta el fin. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo está en nuestra vida, porque la palabra que nos vincula, el Espíritu que nos
nos vincula a Dios, a Jesús, nos mantiene ahí pegados y hace que nuestra vida avance en Jesús. Tenemos problemas, tenemos el tiempo te decía, de aflicción, claro, pero ¿qué viene a nuestra mente? El pensamiento en confiar en su palabra, en decir, bueno, Dios dijo que estaría conmigo, que no esté afligido por situaciones que yo no tengo la capacidad de resolver. Generalmente eso nos pasa. Hay cosas que tú y yo no podemos resolver. Con esto no estoy diciendo tú siéntate, no hagas nada, espera en Dios sentado sin hacer nada. No, porque la Biblia no nos enseña eso. Es más, nos dice que lo que venga a nuestra mano para hacer, nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que hacer. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿En nuestra capacidad? ¿En nuestra fuerza? ¿En nuestra confianza? De ninguna manera. Lo hacemos confiando en el Señor, porque Dios nos dice que Él nos da la fuerza para todas las cosas. Incluso nos habla que Él nos da la capacidad, las fuerzas para hacer las riquezas, para hacer los bienes. Él nos da la sabiduría y la inteligencia para poder administrar. Entonces, esto nos dice que claramente nuestra vida como cristianos debe estar vinculada al Señor siempre, porque Jesús lo dijo, si estamos separados de Él, aunque nosotros tengamos muy buenas ideas y muy buenas intenciones y un corazón que podamos decir, oye, pero mi corazón es noble, mi corazón es bueno, mi corazón está inclinado a Dios, aunque a nosotros nos parezca, probablemente no sea lo que Dios quiere, porque fíjate que nuestro corazón, dice la Escritura, es engañoso y nos engaña y muchas veces decimos, no, pero yo me dejo llevar por esto que siento que probablemente es bueno. Ahí está la palabra del Señor, ahí está el espejo de la palabra de Dios para que nosotros podamos comprobar si efectivamente ese sentir que muchas veces pensamos que es bueno, es realmente lo que Dios quiere, es realmente su voluntad para que podamos vivir como dice la Escritura, sabia, reposadamente, porque creo que ¿quién no anhela vivir de esa manera? ¿Quién no anhela tener paz en este tiempo? ¿Quién no anhela vivir de una manera reposada con Dios? Cuando hay aflicciones, claro que sí. Dios lo dijo, Jesús lo enseñó, que en este mundo habrían aflicciones. Pero la clave para nosotros no es que dejen de haber aflicciones, siempre las va a haber. Siempre, es más, dijo Jesús, que siempre iba a haber dificultades, que siempre iba a haber pobres en medio nuestro. Pero el Señor nos dijo algo que es clave, es que nosotros confiemos en el Señor. Pero tú y yo no podemos confiar a ciegas. Debemos confiar estando unidos a Él. ¿Y qué nos une fuertemente? Es su palabra, es su verdad, esa palabra que mora en nuestro corazón, esa que te decía yo cuando no podemos apagar nuestra mente y quisiéramos olvidarnos de todas las cosas que nos pasan, que a veces parece que no son muy favorables, pero la Biblia viene y nos habla, la palabra de Dios nos enseña y nos encamina, como nos dice el libro de Romanos 8:28, que a pesar que la situación sea adversa, contraria a nuestra vida, y con esto no estoy diciendo que Dios cambió lo malo y lo puso en bueno, no estoy diciendo eso, porque probablemente es malo, parece malo y resulta malo. Pero Dios dice que a los que amamos a Dios, en medio de esa situación, algo nos ayuda bien. Dios utiliza probablemente lo desfavorable para nosotros, para que nos favorezca en nuestra relación con Él, en nuestra vida espiritual, para que nuestra vida crezca, madure, se afirme al Señor y pueda permanecer unida, porque lo dijo Dios. Esta es la voluntad y el deseo del Señor, que estemos unidos a Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Esto no es nuestra vida cristiana, no fue solo un encuentro emocional con Dios, un encuentro de un día, de una reunión, no lo sé, o que alguien nos habló de Jesús y probablemente recibimos a Jesús en ese momento, confesamos nuestro pecado, abandonamos nuestra vida de pecado, pero eso no fue toda nuestra historia, no quedamos ahí, hemos nacido de nuevo, las Escrituras nos enseñan una nueva vida y hemos comenzado a caminar en esta nueva vida, a aprender, a dar nuestros pasos, pero ¿cómo lo hacemos? ¿En nuestra forma, en nuestra capacidad, en nuestra idea? ¿En nuestro corazón bien intencionado? No, a través de la palabra del Señor. Por eso el Señor nos dice que separados de Él es imposible que tú y yo podamos hacer algo. Y aunque uno dice sí puedo hacer algo, es obvio que sí podemos hacer cosas. Pero Dios se está refiriendo a esto, a que podamos andar en su voluntad, que podamos dar los frutos que Dios quiere que demos, porque el Señor tiene nuestra vida planeada para nosotros. Y muchas veces nosotros nos gustaría saber cuál será nuestro fin, cuál
cuál será nuestro término, cómo vamos a vivir la vida y nos angustiamos, nos afanamos, tratamos de asegurar nuestra vida, tratamos de ojalá que sea lo más fácil para nosotros, pero en ese afán, en ese vivir de esa manera, en esa carrera de la vida, nos equivocamos. ¿Y sabes lo que atraemos? Muchas veces traemos consecuencias, dolor, herida a nuestras vidas, y no solo a nosotros, muchas veces a nuestra familia, a los que nos rodean, a aquellos que amamos. Y es por algo que el Señor dijo tan sencillo, pero tan olvidado para nosotros, tan pasado por alto probablemente, que el Señor dijo: si ustedes están separados de mí, nada pueden hacer. El propósito de Dios, el deseo del Padre, el diseño de Dios es que tú y yo demos mucho fruto. Y la forma de dar fruto, nos dice la Escritura y nos revela, es que estemos apegados a Jesús, es que estemos apegados a Él, vinculados con Él, que cada día nos podamos parecer más a Él, porque eso es lo que la Escritura nos enseña. Nos dice que fuimos salvados por Dios para dar gloria y honra al Señor, fuimos perdonados por Él. Cuando hablo de salvados, no hablo de salvados de la condenación. Uno dice, bueno, es de Satanás, de la maldad de él. No, fuimos sacados del pecado en que estábamos y fuimos librados de la condenación mayor, pero la condenación de Dios, de la ira de Dios sobre nuestras vidas, porque éramos enemigos de Dios, dice la Escritura, más hoy nos ha salvado. Entonces lo que Dios ha hecho es tomarnos ahí, transformarnos para que alcancemos la estatura y la medida de Cristo. Entonces cuando hablamos de esos frutos, cuando la Biblia habla de esos frutos, que esos frutos puedan ser el carácter de Cristo en nuestra vida, acercarnos cada día más a Él. Esa mansedumbre, esa templanza, esa obediencia de Cristo al Padre, eso que nosotros podamos vivir. Entonces, probablemente separados nosotros. ¿Y por qué hablo de esta separación? Porque muchas veces pensando estar en Dios, pensando estar en sus caminos, pensando hacer su voluntad, nuestra vida está lejos del Señor, lejos de Dios. Fíjate que a veces pensamos que nuestros caminos son los caminos del Señor, pero Dios dice que no es así. Nuestros caminos muchas veces a los hombres nos parecen justos, nos parecen rectos, nos parecen caminos de bien, que van a terminar de una buena forma, pero Dios dice que no es así, que los caminos de Él son más altos, que los caminos que los hombres llevamos nos llevan a la muerte. Entonces tú y yo, como hijos del Señor, Dios nos anima a algo en este día, a que podamos unirnos y enlazarnos a Él. Que dejemos probablemente de que esa mente que muchas veces empieza a pensar, a ir un poco más allá, que no nos deja descansar, que muchas veces busca cómo resolver las cosas. Eso es estar separado de Dios. Eso es vivir de acuerdo a lo que yo creo, a mis posibilidades, a mis oportunidades que yo tengo, a las fuerzas y a las capacidades que yo tengo. Pero cuando estamos en Cristo, Dios nos dice, como te comentaba al principio, Dios nos llama a descansar en Él. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, dijo el Señor, que yo os haré descansar. ¿Hemos vivido ese tiempo? ¿Has disfrutado eso en tu vida? Probablemente digas sí, probablemente yo también pueda responder, he disfrutado. Pero ¿hemos vivido esa plenitud a diario? Porque a veces parece que la disfrutamos cuando alcanzamos la victoria, cuando vemos una bendición en nuestra vida. Pero ¿has disfrutado eso en el momento de la prueba, en el momento probablemente de la estrechez, de la aflicción? ¿Has disfrutado esa paz del Señor? Esa paz que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Está diciendo, separados de mí, probablemente encuentres paz, pero será una paz que parece paz, no es la paz que Dios da, la paz verdadera, esa paz que se acaba, esa paz que es momentánea, que dura mientras probablemente alcance tu fuerza, alcance tu capacidad, alcance los bienes que puedas tener, no lo sé, esa paz. Pero el Señor dijo, yo he venido a darnos esa paz, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. Por eso el llamado de Dios en este tiempo, y quiero animarte a través de esta palabra, quiero animarte a que puedas permanecer pegado a Cristo, para que los resultados de nuestra vida sean distintos. Creo que Dios ha sido tan bueno en este tiempo con nosotros, nos ha dado esta gran oportunidad de acercarnos a Él, de cortar las rutinas, de cortar toda nuestra forma probablemente que llevábamos de vida cristiana, que no te digo que haya sido toda lejos de Dios, pero piensa en algo, si una parte está lejos, está todo lejos, nada sirve. Es por eso que Dios nos llama en este tiempo a volvernos a Él. Y una clave para comenzar una vida firme con el Señor, estando con Él, nos dice la Escritura, separados de mí es imposible. Yo soy la vid, dijo el Señor, y vosotros, ustedes, yo,
somos los pámpanos. Y el que permanece en mí lleva mucho fruto. Y el que no sirve, es botado, es quemado, no sirve para nada. Son ramas secas. Pero cuando eso dice la Escritura, está refiriéndose a personas que su fe es probablemente esa fe que alcanza para decir, sí creo en Dios, sí sé que Dios es real, pero esa no es una fe que alcanza para llegar a las plantas del Señor. Por eso, este tiempo para nosotros es un tiempo de decir, si estoy en el Señor, no puedo seguir a medias. Debo aferrarme a la vid, acercarme a Él, vivir su palabra para que mi historia, para que mi camino que llevaba se vuelva al camino del Señor. Ese creo que es el llamado de Dios, del Espíritu Santo en este tiempo, a nosotros, a la iglesia, a la novia de Cristo, para que podamos vivir apegados de Él. Probablemente podamos tener una gran historia para atrás. No sé, puede ser buena, puede ser mala, o de muchos errores y de muchas situaciones complejas, pero cree que en este tiempo es la oportunidad y el llamado de Dios de volvernos completamente a Él. Porque recuerda, separados del Señor, nada podemos hacer. Que Dios te bendiga en esta tarde. Quiero dejarte invitado para mañana, para que podamos seguir compartiendo la palabra del Señor, que seguro nos edificará, seguro nos va a bendecir. Medita en la palabra del Señor. Esta noche probablemente cuando estés ahí acostado en tu almohada y estés pensando en todas las situaciones difíciles que estás enfrentando, no las desconozco, no lo sé, en cualquier situación que digas tú, ya no puedo superarla, ya no puedo probablemente resolverla, necesito ayuda. Y muchas veces, en última instancia, lo último que pensamos es Dios. Cuando el Señor está diciendo que Él es el primero, que separado de Él es imposible. Descansa, que tengas la paz de Cristo en tus vidas. ¿Sabes qué? Los primeros cristianos, los discípulos, se saludaban con algo, con la paz del Señor. Que esa paz del Señor pueda estar en tu vida hoy. Para eso, vinculémonos, ajustémonos, apeguémonos a la vid, dejemos que esa savia de la vid pueda correr por nosotros. ¿Cómo lo hacemos? A través de su palabra. De día y de noche meditarás en ella y harás conforme a todo lo que está escrito. Nos dice la Escritura refiriéndose a Josué, pero también hacia nosotros. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que el Señor ponga paz en tu vida. Dios te bendiga en esta tarde. Y si Dios quiere, nos juntamos mañana a compartir la palabra del Señor que siempre nos bendice. Te mando un abrazo. Dios te bendiga. Que estés muy bien. Chao, chao.